Hola a todos, bienvenidos a otro video de su canal. En esta ocasión les traigo un super código Downloader para instalar una super aplicación que le funciona en todos los dispositivos Android y también en los Fire TV en este 2026. Bien, entonces antes de comenzar quiero decirles que primero tienen que instalar, o si eres nuevo visitando este canal, tiene que instalar o descargar la aplicación Downloader. Primero, esta aplicación, como ya todos saben, si ya la tiene instalada, entonces obvia esta parte y adelanta el video. Pero si no lo tienes y eres nuevo y no sabes cómo hacerlo, simplemente va al buscador de tu dispositivo, al buscador, y escribe Downloader. Basta solamente con escribir DO y le aparece inmediatamente aquí, miren, Downloader, y van a descargar esta, la primera que sale. Le van a salir una cuanta, pero esta, con este logo, Downloader. Esa que están ahí no, simplemente esta. Bien, entonces después que descargan la aplicación Downloader, recuerden que tienen que ir al menú de configuración. Esto es en el caso del Fire TV. Vayan al menú de configuración, luego van a la opción Mi Fire TV. Aquí en Mi Fire TV van a ir a la opción para desarrolladores. Tienen que ir a la opción para desarrolladores. Entrar, miren aquí, opción para desarrollador. Y aquí tienen que ir a instalar aplicaciones desconocidas para activar la aplicación Downloader. Cuando ahí a ustedes le va a aparecer desactivada, así le va a aparecer desactivada, ustedes le dan OK en el medio y la activan. Bien, una vez hecho eso, entonces salimos y vamos a abrir la aplicación Downloader. La abrimos y aquí arriba, después que se abre la aplicación, vamos aquí en la parte superior, ahí donde está este espacio en blanco, le damos clic para que se abra lo que es el teclado alfanumérico. Aquí en el teclado ustedes van a digitar un código que voy a dejar en pantalla. Luego que digiten ese código, entonces van a dar a la tecla siguiente. Luego que le den enter o siguiente, vamos a esperar algunos 5 segundos para que nos redirija a la siguiente página. Pero presten atención aquí. Cuando llegue a esa página, no se muevan, tienen que esperar unos cuantos segundos más. Tienen que esperar que cargue, no le hagan más nada. Esperen unos cuantos segundos hasta que cargue esa barra azul, este cuadro azul que ven ahí. Entonces, ya una vez cargado ese cuadro azul, entonces bajamos el puntero, ¿verdad? Y le damos encima de ese cuadro azul. Le damos clic. Luego ahí de manera automática va a empezar a cargar el archivo. Simplemente lo dejamos. Luego le damos aquí, le damos aquí, le damos que termine y le damos listo. Luego aquí borramos lo que es los archivos para no ocupar espacio en el dispositivo. Luego salimos de ahí, vamos aquí a Home, a la página principal, y vamos nuevamente al menú de configuración. En el menú de configuración vamos nuevamente a Mi Fire TV. Luego vamos a entrar a opción para desarrollador. Otra vez vamos a entrar. Y ahí vamos a donde dice instalar app desconocida. ¿Qué vamos a hacer? Ahí va a salir la aplicación que se instaló. Entonces le vamos a dar activar, porque va a salir desactivada. Entonces le damos clic en OK, la activamos y entonces vamos a darle a retroceder. Entonces ya una vez hecho esto, podemos disfrutar de nuestras aplicaciones. Vamos entonces al menú de aplicación, le damos normal, OK, esperamos que cargue y al final de la lista va a aparecer ya la aplicación que instalamos. Al final de la lista va a aparecer la aplicación que instalamos. Podemos disfrutar de un mundo de entretenimiento en esta super aplicación y funciona casi en todos los países. Ya ustedes saben, hasta aquí esta información y espero que haya sido de utilidad. Hasta la próxima.